En estos minutos quiero compartir con ustedes unos aspectos muy importantes de un modelo de enfermedad que ha sido definido de una forma mucho más clara en la última década con la aparición de criterios de clasificación y sobre todo el papel que tienen las imágenes en el diagnóstico. Y es un complejo de sindromático, un síndrome que es lo que llamamos espondiloartritis. Y quiero revisar con ustedes, y sobre todo viendo que hay varios residentes, personal en entrenamiento, jóvenes, estudiantes en pregrado, en los cuales es importante que conozcan estos aspectos de este modelo de enfermedad reumatológica. No tengo ningún conflicto de interés. De pronto el único sería el conflicto de interés académico o de investigación, puesto que este es un tema que desde mi tesis doctoral lo he venido trabajando y pues hace parte del área de investigación en el cual me desempeño actualmente. Entonces entramos a definir qué es espondiloartritis y una forma, digamos, didáctica o analógica de entenderlo es con esta imagen que vemos en la pantalla. ¿Cómo podemos definir qué es un camaleón? ¿Cómo podemos describirlo con los ojos cerrados acerca de todas las características que tiene este animal? Y sobre todo cuando vemos en la naturaleza diferentes especies dentro del mismo género, lo que llamamos el camaleón. Vemos diferentes especies. Esta es una de las más frecuentes en nuestro país, especialmente el camaleón de páramo, que tiene unas características muy diferentes, que incluso si comparamos dos animales de la misma especie, vemos que podríamos en algunos casos decir que corresponden a animales completamente distintos. El color, la textura y las características hacen muy difícil su clasificación taxonómica. Y este es un escenario no solamente para los biólogos o para los zoólogos en las especies animales, sino lo vemos nosotros en la práctica clínica y mucho más en enfermedades musculoesqueléticas o en patologías inflamatorias, como es el caso de espondiloartritis, donde su definición en algunos casos puede tener unas áreas de dificultad en cuanto al diagnóstico y por supuesto en el tratamiento. Al igual que la presentación anterior que Andy presentaba un caso clínico, voy a iniciar. Este caso clínico es de un escenario virtual, en este caso son las redes sociales. Y ven ustedes en la pantalla unas imágenes y un caso que puso un reumatólogo, una reumatóloga, en este caso mexicana, donde ella presentaba el caso de una paciente de 49 años de edad con una lumbalgia de 10 años de evolución, es decir, estimamos que los síntomas iniciaron al final de la tercera década de la vida. Esta paciente se había diagnosticado como una discopatía lumbar en varias ocasiones y era su diagnóstico de trabajo hasta ese momento, e incluso se habían dado solamente recomendaciones de manejo postural y analgesia a demanda, incluyendo medicamentos opioides que venía utilizando de forma crónica. Pero si vemos un poco más en detalle, se habla de la rigidez matinal, que es de varias horas, y una mejoría con el movimiento o la actividad física, en este caso con la natación. Y son manifestaciones clínicas muy importantes que debemos tener en cuenta cuando hacemos un enfoque de lo que es el dolor lumbar y lo diferenciamos de sus características inflamatorias o mecánicas o incluso mixtas. Y en este caso, esta colega mexicana publicaba estas imágenes. Esta es una resonancia magnética de columna lumbar, donde hay unos hallazgos aquí en las esquinas de los cuerpos vertebrales que nos hablan de un compromiso por entesitis, es lo que se denomina las esquinas brillantes, y corresponden a un compromiso inflamatorio en los sitios de inserción entesal que es altamente sugestivo en una paciente joven, en este caso menor de 45 años, con la manifestación de dolor lumbar. Esta es la radiografía de esta paciente, donde podemos ver cómo hay un compromiso en el tercio inferior en articulaciones sacroiliacas y finalmente luego de 10 años de síntomas en esta paciente se hace un diagnóstico de espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante con unos cambios radiográficos que ya le permiten a esa paciente tener un diagnóstico claro. Entonces, ¿cuál es el espectro de la enfermedad cuando hablamos de múltiples manifestaciones? Y dentro del término de espondiloartritis incluimos varias patologías. Uno es la artritis reactiva,
especialmente manifestaciones periféricas y síntomas que aparecen luego de infecciones gastrointestinales o geniturinarias. Encontramos también manifestaciones articulares inflamatorias en enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que son predominantemente de manifestaciones periféricas. Incluimos también en este escenario la artritis psoriásica, que, recordando que el 30% de pacientes con psoriasis pueden hacer un compromiso articular inflamatorio. Y finalmente en la izquierda encontramos lo que denominamos espondiloartritis axial, o lo que conocíamos tradicionalmente en los libros de texto, que es la espondilitis anquilosante. Es decir, podemos utilizar los términos como sinónimos desde el punto de vista de diagnóstico a los pacientes, pero se prefiere utilizar este término de espondiloartritis axial debido a que no todos los pacientes hacen las manifestaciones anquilosantes que se describen actualmente en la enfermedad, y muchos de estos pacientes pues no tienen un daño estructural, pero sí funcional a nivel del esqueleto axial. ¿Cómo es la pirámide diagnóstica en un paciente que sospechamos esta enfermedad? Y esta es una imagen muy interesante del grupo ASAS, donde vemos cómo el dolor lumbar crónico está en la punta de la pirámide y constituye la manifestación pivotal cuando estamos sospechando la enfermedad. Vemos cómo cuando hay unas características inflamatorias de ese dolor lumbar, se incrementa la probabilidad más de 3 veces, especialmente si es un individuo menor de 45 años y si tiene unos síntomas mayores a 3 o 6 meses. Y hacia la parte inferior vemos cómo hay otras manifestaciones asociadas, como artritis periférica, que ya vamos a ver unas imágenes, como la presencia también de dactilitis e incluso manifestaciones que llamamos extraarticulares y que también confieren un peso muy importante en el diagnóstico. La uveitis anterior aguda, la psoriasis y la misma enfermedad inflamatoria intestinal permiten configurar ese tipo de diagnóstico en estos pacientes, siendo las 3 manifestaciones extraarticulares más importantes. Vemos en la parte inferior las imágenes, las cuales no les voy a hablar mucho en esta presentación, pero son aquellas que nos permiten soportar ese diagnóstico y sobre todo identificar los cambios inflamatorios. Entonces vemos como una de la manifestación pivotal es la entesitis. Recordemos que la entesis es el órgano fibrocartilaginoso que permite la inserción de todas las estructuras musculoesqueléticas a nivel del periósteo, y sabemos que es el sitio de origen de la enfermedad. Desde el punto de vista teórico, en cualquier articulación diartrodial o incluso sin movimiento, hay un tejido entesal y es blanco de ese proceso inflamatorio. Hablamos también de artritis periférica y vemos aquí en la parte derecha las 3 manifestaciones extraarticulares que debemos evaluar en esos pacientes con dolor lumbar cuando hay sospecha de espondiloartritis: uveitis, psoriasis y finalmente la enfermedad inflamatoria intestinal. Y todas estas manifestaciones tienen un hilo fisiopatológico y etiopatogénico similar, mediado por citoquinas, digamos, específicas en cada una de estas manifestaciones, que las tenemos en cuenta cuando hablamos de conductas de tratamiento. ¿Y cómo es la presentación de esta enfermedad en nuestro contexto a nivel país, incluso si nos comparamos con otras regiones a nivel global? Y este es un estudio del ASAS PERESPA, en el cual participaron varios países de América Latina y participamos como centro en esta iniciativa multicéntrica de pacientes institucionales y a nivel país con espondiloartritis. Y vean cómo, si comparamos las diferentes regiones, incluimos o agrupamos los pacientes en América Latina, vemos que hay unas manifestaciones que son mucho más características y que le confieren un valor aditivo en el diagnóstico adicional al dolor lumbar. Aquí incluimos, por ejemplo, manifestaciones articulares periféricas, especialmente en miembros inferiores, es decir, aquellos pacientes en los cuales hacen artritis en rodilla, en tobillo o manifestaciones entesales en miembros inferiores, que llamamos manifestaciones periféricas, hacen que en nuestra población sea una característica diferencial con lo que se observa en otras regiones a nivel global. Y esto es esencial, especialmente cuando hablamos en términos de diagnóstico.
¿Y cómo podemos integrar esto en el paciente ambulatorio? Estamos hablando aquí en un escenario de medicina interna en un paciente no hospitalizado, sino que en el contexto de la consulta externa, ¿cómo lo podemos integrar en ese escenario? Y aquí entramos en un área de incertidumbre y en uno de los síntomas más frecuentes que existen en los diversos sistemas de salud. Incluso si revisamos datos del Ministerio de Salud, vemos cómo entre los 5 primeros motivos de consulta aparece el dolor de espalda y o el dolor lumbar. Un síntoma que desafortunadamente no se ve, pero que genera un alto impacto desde el punto de vista funcional, genera discapacidad asociado, por ejemplo, a ausentismo laboral, especialmente cuando se presenta en individuos jóvenes y económicamente activos. Entonces es un síntoma que la gran mayoría de veces puede ser benigno e incluso autolimitado cuando hablamos de un dolor lumbar agudo. Pero aquí nos vamos a referir especialmente a el dolor lumbar crónico, donde vemos que hay unos aspectos emocionales, biofísicos y sociales que entran en consideración. Podemos asumir que hasta un 80-85% de la población adulta va a tener en algún momento un dolor lumbar específico en la espalda. Y de ahí el reto de todos los profesionales de la salud y mucho más los internistas como punto de entrada y de referenciación de estos pacientes, de identificar si ese síntoma es potencialmente asociado a una patología inflamatoria como espondiloartritis. Y esto se ha medido, hay un estudio de carga global de la enfermedad que publica la OMS, lo publicó en el 2015, previamente en el 2010, y va a salir uno próximo, esperamos, en el 2024, donde habla que el dolor lumbar representa 60 millones de años de vida ajustados a discapacidad. Son los famosos DALYs que probablemente han escuchado en la literatura, y es una variable econométrica que nos permite estimar cuándo o cuánto una enfermedad, o en este caso un síntoma, impacta presupuestalmente los sistemas de salud. El 70% del dolor de espalda va a corresponder a la región lumbar, puesto que evolutivamente es el sitio de mayor impacto biomecánico durante la marcha especialmente, y digamos es una consecuencia de la bipedestación, que es un tema muy interesante que los antropólogos han estudiado y cómo exclusivamente afecta especialmente a los seres humanos, y por eso no existen modelos animales como si los tenemos por ejemplo en lupus o en artritis reumatoide. En este modelo de enfermedad no existen modelos animales para estudiar biomarcadores o, por ejemplo, evaluar nuevas moléculas, y eso está dado por la característica evolutiva de la bipedestación. Entonces, la carga global proyectada es incremental, y esto pues, se ve reflejado en los costos de atención. Actualmente estamos trabajando en un estudio que estamos revisando bases de datos administrativas a nivel país y queremos estimar la frecuencia de uso y llevar a una estimación de costos de este síntoma. ¿Qué vemos en el día a día? Este es el flujo de los pacientes con dolor lumbar crónico. Vemos son pacientes que consultan a diversas especialidades, pacientes que por el mismo síntoma y la persistencia del mismo en ocasiones con ausencia de mejoría pasan en diferentes especialidades, la gran mayoría de ellas quirúrgicas, y vemos aquí en la parte inferior como de forma intencional el reumatólogo queda casi fuera de la imagen o la diapositiva, y que debería ser una parte muy importante dentro de todo el abordaje que tienen estos pacientes con dolor lumbar crónico. ¿Y cuál es el impacto? Porque es un tema que está incluido en este programa de medicina interna y que es importante que ustedes lo conozcan. Porque adicional del impacto que tiene desde el punto de vista biopsicosocial, psicológico, social o incluso de las comorbilidades, se han estimado varios estudios, como este estudio holandés del 2015, donde evaluaba cuál es la prevalencia de ese dolor lumbar. Y algo muy interesante es que se presenta en individuos jóvenes, y evaluamos por criterios de clasificación, en el caso de espondiloartritis, que el punto de corte es 45 años. Vemos cómo antes de los 45 años hay una prevalencia alrededor del 20 al 30% de la población que tiene dolor lumbar crónico. Y algo muy interesante que lo vemos ahí en las barras es las diferencias de color entre hombres y mujeres. Y es ahí donde el subdiagnóstico y subregistro es mucho mayor en las mujeres comparados con los hombres. Es ahí donde surge un reto de identificar
cómo la presentación del dolor lumbar tiene un patrón diferencial por género, por múltiples factores genéticos o incluso inmunológicos que desconocemos actualmente y que nos lleva a enfocarnos en ese factor diferencial que debemos tenerlo en cuenta en el diagnóstico. Tanto así que en el 2018 Lancet publicó un Call for Action o un llamado a todos los sistemas de salud global para enfocarse en medidas desde el punto de vista de políticas de salud pública enfocados en el dolor lumbar en los términos de minimizar ese impacto presupuestario. Esa es la principal razón por la cual nos soportamos en las imágenes. Y las imágenes son necesarias para el diagnóstico de estos síntomas axiales, como vemos en esta resonancia de columna que corresponde a esas lesiones por osteitis o por edema de médula ósea que se pueden encontrar tanto en cuerpos vertebrales como en articulaciones sacroiliacas. Y vamos a ver una serie de imágenes de pacientes en los cuales vemos aquí una clara asimetría. Y aquí es para recordar que una de las síntesis más grandes de la economía corporal es el tendón de Aquiles. Corresponde a un tejido fibrocartilaginoso que se va a insertar a nivel del periósteo en el hueso calcáneo. Y este es un paciente, 38 años, que tenía un dolor lumbar crónico y donde vemos que hay una asimetría que nos habla de un proceso inflamatorio y que nos permite identificar que esto es una entesitis de origen inflamatorio. Manifestaciones articulares periféricas también, oligoartritis asimétrica, que en ocasiones tiende a confundirse con otras patologías donde hay dolor articular tanto inflamatorio como no inflamatorio, o incluso poliartritis. Este es un paciente con artritis psoriásica, que recordemos hace parte del espectro de espondiloartritis, donde vemos unas manifestaciones articulares inflamatorias interfalángicas proximales y distales y de forma muy interesante unos cambios a nivel del lecho ungueal por presencia de esa misma psoriasis ungueal. Otro paciente, este mucho más joven, de 25 años, también con cambios en manos. Y si vemos aquí en la imagen derecha, algo que en ocasiones puede pasar desapercibido es la presencia de dactilitis. Dactilitis definida como ese edema de tejido celular subcutáneo y ese compromiso inflamatorio en todo el trayecto de dedos, tanto en manos como en pies, nos ayudan también a identificar estos pacientes que tienen síntomas asociados. Pacientes con psoriasis en sus diversas manifestaciones, no solamente en psoriasis en placas, sino también la presencia de la manifestación de psoriasis gutata o en gotas con unas lesiones mucho más puntiformes y no tan extensas, son también características desde el punto de vista de manifestaciones extraarticulares que nos permiten hacer la diferenciación y sobre todo sospechar esa patología en estos pacientes. Hay presentaciones tardías, este es un individuo de mayor edad que los anteriores, acercándose a los 50 años de edad, donde no solamente hay un compromiso inflamatorio, en este caso en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, sino también hay unos cambios ungueales característicos que en el contexto de un dolor lumbar crónico pues nos hace pensar en el enfoque de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos integrando todo lo anterior y cómo podemos ir delineando esos puntos esenciales que desde el área de medicina interna se deben tener en cuenta para sospechar la enfermedad y definir la estrategia de tratamiento o la conducta apropiada? Y voy a dar la respuesta partiendo principalmente del problema. Este es un estudio internacional que es el estudio IMAS, que es una encuesta realizada en pacientes con diagnóstico de la enfermedad inicialmente en Europa, pero se extendió en América Latina y aquí a nivel país participamos con casi 200 pacientes que fueron incluidos y que próximamente saldrá una publicación tanto a nivel global como a nivel Latinoamérica, donde vemos que hay un retraso diagnóstico de 7.4 años. Y esto en términos de enfermedad crónica sería un intervalo de tiempo no aceptable. Si lo comparamos con otras patologías o enfermedades crónicas, si nos comparamos, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular o con enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, vemos que este intervalo de tiempo es una necesidad que, por lo menos en el contexto europeo, ya están iniciando estrategias para disminuir ese tiempo.
Los datos en Latinoamérica nos habla de algo muy similar, aproximadamente 8 años de tiempo de diagnóstico, y es algo que se correlaciona con lo que veíamos en la primera diapositiva de esa paciente que llevaba 10 años de síntomas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que esto afecta a individuos de menor edad. Y entre más joven sea el paciente, menos sospechamos que sea una patología inflamatoria. Y lo segundo es el número de profesionales que son vistos en este paciente. Entonces son pacientes que van en muchos casos por diferentes especialidades en las cuales si no se sospecha la enfermedad y no se hace un abordaje tanto clínico como de imágenes, pues son pacientes que pueden tener otros diagnósticos de patología mecánica axial que finalmente pues va a llevar a ese retraso. Aquí es para recordar cuando hablamos de características inflamatorias en un dolor lumbar, y son características en las cuales no solamente incluimos la edad, sino también la asociación con el ejercicio y el reposo. Lo otro característico es la periodicidad de los síntomas, y vemos cómo ese dolor nocturno es una manifestación que afecta no solamente el patrón de sueño, sino la calidad de vida de estos pacientes. Desde el 2009 existen unos criterios de clasificación que nos permiten hacer un diagnóstico más oportuno de la enfermedad, donde incluimos o se incluye la presencia de más de 3 meses de síntoma y una edad de inicio menor a los 45 años, que son como las banderas rojas que nos permiten iniciar todo el estudio diagnóstico y la sospecha. Hablamos de la presencia de sacroileitis por imagen, y la imagen sigue siendo esencial, ya sea en radiografía simple o en resonancia magnética, para definir un compromiso inflamatorio a nivel del esqueleto axial, y por supuesto el alelo B27, que confiere una susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad y se asocia como un factor pronóstico adverso, es decir, se asocia a mayor carga inflamatoria y a mayor probabilidad de anquilosis a nivel del esqueleto axial. Pero también tenemos manifestaciones periféricas, y son aquellas en las cuales veíamos las imágenes anteriores de artritis, entesitis o dactilitis, que también hace parte dentro del espectro de manifestaciones de la enfermedad, mucho más en nuestros pacientes en América Latina o a nivel país, en los cuales probablemente por el mestizaje y esas características genéticas diferenciales hacen que tengamos una mayor frecuencia de presentación de estas manifestaciones periféricas. Entonces, tanto así que se han definido diferentes estrategias de referenciación. Y por ejemplo, tomo esta, que fue validada en estudios alemanes y franceses, donde una estrategia de referenciación era no solamente el dolor lumbar crónico y la edad de los síntomas, sino 3 características adicionales. Una de ellas, que tuviera características inflamatorias. La segunda, que tuviera alguna imagen sugestiva de un proceso inflamatorio en articulaciones sacroiliacas por resonancia o por radiografía, y finalmente en aquellos individuos en los cuales el alelo B27 sea positivo. Aquí para recordar, este marcador genético no es diagnóstico, nos puede sugerir la presencia de la enfermedad, pero no es diagnóstico, dada una frecuencia alta, aproximadamente el 5%, por lo menos a nivel país, de la positividad de este alelo en individuos sanos o en población general. Y ya para ir terminando y siendo fiel al tiempo, se han definido unas estrategias de referenciación, y esto está encaminado en disminuir ese retraso diagnóstico, por lo menos en meses o en años menores a los que han reportado los estudios, y esto está en base a las estrategias desde el punto de vista de educación y de toma de decisiones, especialmente en el primer nivel de atención, para definir cuáles de estos pacientes deben ser referidos para continuar estudios y confirmar la presencia de la enfermedad. Entonces, no solamente está la edad y la presencia del síntoma, en este caso el dolor lumbar crónico, sino también las manifestaciones en imágenes, las manifestaciones extraarticulares, nuevamente la uveitis, las lesiones en piel que veíamos en las imágenes sugestivas de psoriasis, y por supuesto la enfermedad inflamatoria intestinal como una manifestación que incluso pueden aparecer meses o años previos al inicio del dolor lumbar inflamatorio. Por supuesto, antecedentes familiares y
Algo que también impacta en el diagnóstico y en el retraso diagnóstico es la buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces recordemos que la lumbalgia mecánica no responde a los AINES, pero una patología inflamatoria tiene una respuesta superior al 60 o al 70% en estos pacientes. Por lo tanto, la automedicación es algo que también retrasa el diagnóstico porque estos pacientes mejoran si utilizan estos AINES de forma automedicada y mucho más en nuestro país que son de libre venta y sobre todo a unos precios económicos que hacen que sean mucho más accesibles. Y termino diciendo pues que ya hemos concientizado a nivel país este modelo de enfermedad, ya tenemos unas recomendaciones adicionales que nos permite, en este caso desde la Asociación Colombiana de Reumatología, definir unas directrices en cuanto al diagnóstico y sobre todo en cuanto al tratamiento, tanto en espondiloartritis axial como en cuanto a espondiloartritis periférica, y que ya nos permite no solamente concientizar este modelo de enfermedad, sino también definir una ruta desde el punto de vista de referenciación y de diagnóstico en estos pacientes que nos permitan no solamente diagnosticarlas, sino realizar intervenciones, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, a tiempo en estos pacientes. Muchas gracias.